Buenos días. Esta es la clase número 12 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. En esta clase veremos la interpretación de gráficos y controles de calidad de las mediciones de agua. Como vimos en clases anteriores, el agua potable tiene que cumplir ciertas condiciones y es normal que las personas tengan dudas respecto de la calidad. Normalmente lo que se hace para sacar la duda es un análisis de agua donde se analiza la concentración de los diferentes componentes en un marco relacionado con la ley y con otras determinaciones. Acá mostramos una gráfica en la cual vemos la muestra de agua que está sobre el límite recomendado por la ley y por debajo del límite obligatorio, pero se encuentra alejado de los valores que se miden habitualmente. Como vimos, el agua es sometida a diferentes mediciones para medir sus componentes. Estas mediciones son realizadas por una persona que trabaja sobre cada muestra de agua, realizando la medición y luego lo carga en un software que ya lo hemos presentado como Atlantis 1.0. Una vez que todas las mediciones han sido realizadas, Atlantis genera un informe que es revisado minuciosamente y enviado al interesado que trajo la muestra para medición. Pero a su vez Atlantis realiza controles de calidad. Lo que vamos a ver en esta clase, para poder interpretar con más facilidad clases posteriores, es una serie de recursos gráficos y analíticos que describimos a continuación. En primer lugar, vamos a ver respecto de la visualización de resultados. Cuando nosotros tenemos resultados de análisis, ya sea un resultado o una serie de resultados, a esos resultados los podemos analizar con lo que se conocen como estadísticas descriptivas o a través de gráficas. Las estadísticas descriptivas que vamos a analizar y ya vamos a describir son la media, la mediana, el rango, el desvío estándar y los percentilos. Y como gráfica veremos tres tipos de una gran cantidad de opciones posibles. Veremos los gráficos de dispersión, histograma y boxplot que serán mostrados en clases siguientes. En esta imagen se muestra las mediciones de fosfato en muestras de agua que se realizaron en el CUEM en el año 2018 y 2019. Como se puede ver, acá tenemos 409 muestras analizadas. Cada uno de estos números es el valor de fosfato de una muestra de agua en particular. Obviamente en esta tabla no podemos sacar ninguna conclusión de su observación porque es una enorme cantidad de números con una gran variancia. Para ello recurrimos entonces a lo que llamamos las estadísticas descriptivas. Dentro de las estadísticas descriptivas vamos a nombrar dos: la media y la mediana. La media, que para toda esta cantidad de determinaciones dio el valor de 0,63 partes por millón, es lo que habitualmente conocemos como promedio y consiste en sumar todos los números y dividirlo por la cantidad de muestra, que en este caso son 409. En este caso nos dio 0,63 partes por millón, que interpretamos como que, bueno, en todas las muestras realizadas, el promedio es 0,63, quiere decir que hay algunos valores mayores que 0,63 y otros valores menores a 0,63. Por eso le llamamos estadística de posición. La mediana también es una estadística de posición que se calcula en algunas circunstancias y es el valor de la concentración de fosfato por debajo de lo cual está el 50% y por encima del cual está el 50%. No tienen por qué coincidir con la media y en este caso nos dio 0,37. Eso que nos está indicando que el 50% de todas estas muestras tienen menos de 0,37 partes por millón y el otro 50% más de 0,37. Por supuesto no sabemos cuánto menos ni cuánto más, pero sí sabemos cómo están distribuidas. Las estadísticas de dispersión, contrariamente a las de posición, nos indican los valores entre cuánto y cuánto pueden llegar a valer. Así tenemos el rango. El rango
nos indica el menor y el mayor valor medido. Por ejemplo, el rango para todos estos análisis está entre 0 y 4,92. Esto nos quiere indicarnos que una de las muestras no tuvo valores detectados de fosfato, la mínima de todas, y que el máximo valor hallado fue 4,92. El desvío estándar es otra estadística de dispersión que se calcula con una fórmula especial que no vamos a desarrollar en este curso, pero sí vamos a analizar su valor. Cuando uno calcula el desvío estándar para esta muestra nos da 0,76 partes por millón. Cuanto más grande es el desvío estándar, nos indica que hay más dispersión de los datos, hay más valores que se alejan hacia valores más altos y hacia valores más bajos. Y también se interpreta de la siguiente manera. Si el valor del desvío estándar se lo sumo a la media y se lo resto a la media, cuando se lo reste a la media me va a dar aproximadamente 0 y cuando se lo sume a la media me va a dar aproximadamente 1,3. Entonces, entre 0 y 1,3, que corresponde al valor de la media más y menos el desvío estándar, entre 0 y 1,3 está aproximadamente el 70% de todas nuestras mediciones. Los percentilos habitualmente que vamos a utilizar son los percentilos 25 y 75 y son valores de la concentración de fosfato que se interpretan de la siguiente manera. El percentilo 25% para estos datos fue de 0,05 partes por millón. ¿Qué nos está indicando esto? Que el 25% de las veces que medimos la concentración de fosfato en agua encontramos valores menores a 0,05 partes por millón. El percentilo 75 nos indica lo mismo. El valor es 0,97 y eso nos indica que el 75% de las mediciones son inferiores a 0,97. También podemos decir que el 25% de las mediciones son mayores a 0,97. Entonces estas son las estadísticas que nos permiten de alguna manera describir todos estos datos. Pero también vamos a ver a lo largo del curso una serie de gráficas. Esta es una gráfica que llamamos gráfica de dispersión, donde cada punto está representando un valor de medición. En el eje horizontal, que figura como índice, nos está indicando básicamente el momento en que se hizo la determinación. Cuanto más a la derecha vamos, son las últimas determinaciones y más a la izquierda son las primeras determinaciones. Y acá tenemos fosfato. Entonces acá vemos valores que están valores cercanos a 5, otros valores, esta muestra de agua tenía un valor de 3,5 y así sucesiva cada una de las muestras. O sea que es una representación gráfica de lo que tenemos en la tabla. Pero ya esto nos da alguna información. Como podemos ver, la mayor cantidad de las muestras se encuentran entre 0 y 1 parte por millón de fosfato. Son menos la cantidad de muestras que están entre 1 y 2 y ya son pocas, como podemos ver, las muestras que tienen más de 2 partes por millón. Acá vemos dos gráficos de dispersión para dos determinaciones distintas. Acá tenemos el fosfato que analizamos recién y acá tenemos el calcio. Como podemos ver en el calcio también tenemos la mayoría de las muestras medidas tienen menos de 50. Pero acá lo que podemos ver es que las primeras mediciones que se hicieron, las primeras 200 mediciones que se hicieron, rara vez superaron 50. Sin embargo, en las muestras que comenzaron a ingresar en la segunda mitad de mediciones, vemos que hay una gran cantidad de muestras con una alta concentración de calcio, llegando a valores de 300 o arriba de 250. Ahora veremos otra gráfica que vamos a utilizar a lo largo del curso y que se conoce como histograma. Este histograma también es una representación del mismo set de datos y se interpreta de la siguiente manera. En el histograma tenemos en el eje horizontal la concentración de fosfato, porque en este caso es lo que estamos analizando, y en el eje vertical el número de muestras medidas. Y se interpreta de la siguiente manera. Cada rectángulo me está indicando algo. El primer rectángulo me indica que hay aproximadamente unas 225 a 230 muestras cuya concentración está entre 0 y 0,5. El segundo rectángulo me indica que entre 0,5 y 1 hay aproximadamente 80 muestras. Que entre 1 y 1,5 tengo algo más de 50 muestras. Y que entre 1,5 y 2 ya tengo menos de 50 y así sucesivamente cada vez menos.
Esta gráfica, de mirarla, me indica que la mayor cantidad de muestras de agua tienen concentraciones bajas de fosfato y que las concentraciones altas de fosfato existen en muy baja cantidad de muestras. También me indica el histograma que nunca las muestras de agua han superado el valor de 5, que es lo mismo que nos muestran las gráficas anteriores. Y esta es otra forma de representar los gráficos, gráficamente los datos que tenemos acá, que es un gráfico que se llama box plot, o cajas y bigotes. Estos gráficos tienen una caja, ya lo hemos presentado en clases anteriores, una caja donde el límite inferior de la caja es el percentilo 25, la barra gruesa, la línea gruesa del medio, que no necesariamente tiene que estar al medio, es la mediana, y el límite superior es el percentilo 75. Luego el bigote está indicando el valor máximo del rango y hacia abajo el valor mínimo. De mirar esta gráfica, a la cual le hemos agregado en color verde el límite recomendado por ley que no debe ser superado en la concentración de fosfato en las aguas de consumo, y este es el límite obligatorio, el cual un agua que supere este valor no debe ser consumida. Entonces, cuando todos estos datos los analizamos, lo que vemos es lo siguiente: que el límite inferior del rango, es decir, el valor más bajo que hemos medido, es casi 0, y que el valor más alto que hemos medido en el laboratorio es aproximadamente 5. A su vez vemos, esta línea dijimos que es la mediana, que está aproximadamente alrededor, podríamos decir, de 0,5. La mediana, que nos está indicando que por debajo de 0,5 está un 50% de las muestras y por encima de 0,5 está el otro 50%. Y lo mismo nos indican los percentilos. Este es el percentilo 75, que como podemos ver está alrededor de 1, y el percentilo 25 está alrededor de 0,2. ¿Cómo interpretamos esto? Como podemos ver, el percentilo 75 ya está arriba de la línea recomendada, lo que nos está indicando de que más del 25% de las muestras superan el límite recomendado y el 100% de las muestras son inferiores al límite obligatorio. Este tipo de gráfica lo vamos a discutir en cada una de las clases posteriores. Acá vemos otra vez gráficas de cajas y bigotes o box plot, pero graficado para aguas que tienen origen de pozo, de red, de ósmosis inversa. El valor 1 es el valor recomendado por la ley. Y si analizamos, por ejemplo, las aguas de pozo, como podemos ver, el límite recomendado se halla prácticamente en contacto con el percentilo 75. Eso que nos está indicando que el 75% de las aguas de pozo que hemos medido en el laboratorio están por debajo del límite recomendado y serían aceptables, pero un 25% supera ese límite y deberían ser controladas estas aguas. En las aguas de red, como podemos ver, la línea del límite recomendado coincide con la mediana, lo que nos está indicando que en las aguas de red el 50% cumplen con la legislación, pero el 50% no. Si vamos a las aguas envasadas, lo que podemos ver en las aguas envasadas es que coincide con el percentilo 75, prácticamente lo mismo que en las aguas de pozo. El 75% de las muestras están por debajo del límite y cumplen con la legislación, pero hay un 25% de agua que vienen envasadas y que normalmente pagamos por ellas que no cumplen con la legislación o tienen más nitrógeno total que lo que deberían tener. Lo que vamos a ver ahora es otro tema también que vamos a desarrollar, que vamos a utilizar en clase siguiente, que es lo que se conoce como curva de calibración. La curva de calibración es un procedimiento que se hace en cada determinación para poder medir la concentración de unas sustancias. No todas las sustancias requieren curva de calibración. Las sustancias que requieren curva de calibración son aquellas que no se pueden medir de manera directa y que uno debe hacer reaccionar la sustancia con algún otro compuesto químico para que genere un color. Acá tenemos un ejemplo para la medida de concentración de arsénico. Si nosotros tenemos una muestra en la que queremos medir arsénico, lo primero que hacemos es preparar una curva de calibración. ¿Qué es una curva de calibración? Es una serie de tubos que contiene arsénico en concentraciones conocidas, que se conocen estándar o patrones de arsénico, a los cuales le agregamos un reactivo y va a generar un color de intensidad creciente
de acuerdo a su concentración. Esos colores se miden en un instrumento que transforma la intensidad del color en una variable que se llama absorbancia. Y con esto se construye la curva de calibración. La curva de calibración tiene en el eje horizontal las concentraciones de los patrones y en el eje vertical las absorbancias medidas por el instrumento. Cada punto está representando la absorbancia de cada uno de los patrones. Luego, con estos valores, estos pares de valores que generan la curva de calibración, se obtiene una función que lo más común es que sea una función lineal, es decir, una recta, y a eso se lo llama curva de calibración. Luego, a la muestra en la que queremos conocer el valor de arsénico, se le agrega el mismo reactivo hasta que desarrolle un color. Ese tubo se va a colocar dentro del espectrofotómetro y nos va a dar una absorbancia. Con el valor de absorbancia que nos dio la muestra, lo que vamos a hacer es venir a la gráfica e interpolar con la curva de calibración y veremos acá abajo qué concentración nos da. Habitualmente en la práctica no se hace una interpolación gráfica, sino que lo que se hace es a través de una ecuación matemática, pero básicamente es el mismo procedimiento. Una curva de calibración tiene una serie de parámetros que se analizan y que deben cumplir con ciertos estándares para que sea aceptada o uno diga que esta curva de calibración es de buena calidad. Dentro de los patrones que analizamos habitualmente, el más común es la linealidad. La linealidad se analiza a través de un coeficiente que se calcula matemáticamente que se llama coeficiente de determinación o R cuadrado. Ese valor tiene que estar muy cercano a 1. Habitualmente, si está por debajo de 0,9, eso invalida toda la determinación y hay que medir todo nuevamente. Si está por encima de 0,9, preferentemente por encima de 0,95, decimos que la linealidad de la curva es buena y que esa curva puede ser utilizada para realizar una determinación. Otra cosa importante a la hora de medición son lo que llamamos controles de calidad. Los controles de calidad son procedimientos que me permiten obtener valores que vamos a llamar UDS o unidades de desvío estándar. Cada vez que se hace una determinación se calcula el UDS y el valor de UDS debe estar en el rango -2 a 2. Otra cosa que se calcula es el coeficiente de variación del control de calidad y debe ser menor al 10%. Cada vez que nosotros hacemos una medición de una muestra, vamos a procesar simultáneamente una solución cuya concentración ya conocemos de antemano y lo llamamos QC o Quality Control. Y ese es el que nos arroja estos valores. A su vez también se hace un análisis de recuperación, que consiste a una muestra agregarle una cantidad conocida de una sustancia y luego ver a través de una medición qué cantidad de esa sustancia encontramos. La cantidad que encontramos de esa sustancia debe estar entre un 90 y un 100% del valor agregado. Y estos son los controles que vamos a adicionar. Vamos a ver cómo se interpreta. Las curvas de UDS y de coeficiente de variación que mencionamos recién, cada vez que se hace una determinación se lleva a una gráfica. En esta gráfica lo que podemos ver son los valores de UDS que se fueron obteniendo con una medición a lo largo del tiempo. Para que el UDS sea aceptable, como dijimos, tiene que estar en el rango que va de D-2 a 2. Como podemos ver acá, la mayoría de las mediciones fueron aceptables, salvo estas dos que se escaparon del rango. Además, los puntos además de estar entre 2 y -2, los puntos deben ir oscilando a lo largo del tiempo alrededor de 0, y cuanto más cerca de 0 están, mejor. El otro control de calidad que mencionamos es el coeficiente de variación del QC. Cada uno de estos puntos azules representa un valor de coeficiente de variación hallado en las determinaciones. Este valor debe ser menor al 10% y como podemos ver acá, después de la determinación 25, esta determinación se encarriló, salvo este valor que escapó un poquito, pero podríamos decir que acá la determinación está cumpliendo con el control de calidad. En cambio, antes del valor 25, como podemos ver, hubo errores hasta del 400% y por lo tanto estas mediciones no han sido tenidas en cuenta. Acá vemos un ejemplo donde tenemos la unidad de desvío estándar
el coeficiente de variación a lo largo del tiempo, y acá tenemos un lote de muestras que hemos medido. 4 muestras a las cuales le medimos conductividad. Y estas son las unidades de bioestándar de la determinación de conductividad y el coeficiente de variación de la conductividad. La última medición, que sería este punto que tenemos acá, corresponde a la medición hecha del Quality Control, al cual se calculó el UDS para este lote de determinaciones. Y lo mismo este punto, que es el último. Vamos a ver si esta determinación cumple con los controles de calidad. Como podemos ver, en primer lugar, las determinaciones a lo largo del tiempo, casi todas están comprendidas entre -2 y 2, salvo esta que escapó. Y en cierta medida oscilan algunos valores arriba y otros abajo del 0. La última determinación, como podemos ver, está entre -2 y 2, lo que nos está indicando que en base a la unidad de bioestándar, esta determinación cumple con controles de calidad. Ahora vamos a analizar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación en esta determinación nos dio algo mayor de 2. Sabemos que si es menor al 10% es aceptable. Por lo tanto, en base al valor de UDS y en base al coeficiente de variación podemos decir que este lote de determinaciones es aceptable. Lo que vamos a analizar ahora son las determinaciones de cada una de las muestras que se hicieron. Como podemos ver, tenemos 4 muestras a las cuales medimos la conductividad. Las muestras, cada vez que se procesan por duplicado, y eso permite calcular el error que tiene la medición a través del coeficiente de variación de la medición. Este valor siempre tiene que ser menor al 10% también. Entonces, como podemos ver, en primer lugar, el lote de determinación es aceptable porque el UDS del control de calidad y el coeficiente de variación del control de calidad están dentro de los estándares. La muestra A34 es una muestra que puede ser informada porque su valor es menor al 10%. En cambio, la muestra A35 no puede ser informada porque el valor nos dio 35% y esa muestra deberá ingresar en un nuevo lote a repetirse la medición porque en este caso no ha cumplido con los estándares establecidos para el control de calidad. La muestra A36 ha tenido un error muy pequeño, por lo que puede ser informada, y la muestra A37, si bien está cercana de 10, es menor a 10 y podría ser informada. Las curvas de UDS me sirven también para hallar errores sistemáticos. ¿Qué es un error sistemático? Es un error que afecta nuestra medición siempre de la misma manera. Es decir, hace que nuestra medición siempre sea más chica que lo normal o siempre sea más grande que lo normal. Acá hemos puesto 3 curvas de UDS correspondientes a las determinaciones de arsénico, de nitrito y de fluoruro. Vamos a arrancar por la de nitrito. La cantidad de punto indica la cantidad de veces que se ha medido el nitrito en el laboratorio. Como podemos ver, todas las determinaciones de nitrito, salvo esta, cumplen con el valor de UDS que se encuentra entre -2 y 2. Además, esta determinación nos está indicando que no hay un error sistemático, porque vemos que tenemos valores arriba y valores abajo de manera relativamente alternada. Podríamos decir que la determinación de nitrito está funcionando bien y, salvo raras veces, el lote de determinaciones tiene que ser repetido. Si analizamos el fluoruro y volvemos a centrar la atención en los límites del UDS, vemos que hay 5 determinaciones que escaparon al control de calidad y por lo tanto hubo que repetirlas. Algunas que tuvieron valores menores a 2 y otras mayores a 2. Sin embargo, una gran cantidad de determinaciones han caído dentro de lo requerido. Pero acá podemos ver que hay un ligero error sistemático porque vemos que todos los valores de UDS están como desplazados hacia abajo. Si bien están en el rango -2 a 2, esto nos está alertando que nosotros podemos estar subestimando los valores de fluoruro que medimos. Y deberían desarrollarse acciones para que esto se corrija y los puntos empiecen a oscilar alrededor del 0. Cuando vamos al arsénico, vemos que hay determinaciones que han escapado a los valores de UDS, como podemos ver acá hay varias en la parte inferior y otras en la parte superior. A su vez, si analizamos la primera parte de las muestras que fueron, de los lotes que fueron aceptados, vemos que el control de calidad venía bien porque alternaba valores positivos y negativos. Sin embargo, a partir de la muestra 40 empieza a evidenciarse un error sistemático en el cual vemos que los valores de UDS son cada vez más negativos. Esto indica que hay que desarrollar acciones para identificar cuál es el error que está afectando las determinaciones.
Bueno, con esto finalizamos la clase número 12. Les recomendamos leer el material impreso y realizar la ejercitación.